Hoy en la tarde, revisando este libro, Páginas con cierto sentido, de Ramiro Díez, me encontré con unas lecturas bastante interesantes, bastante agradables. Y como es nuestra costumbre, he querido compartir esta lectura con ustedes. Pero hay algo que estuve revisando en estos días y se trata sobre una nueva tendencia de comunicación. Esta nueva tendencia se denomina el transmedia. El transmedia es algo muy sencillo, es algo que se desarrolla en el cotidiano, en nuestro diario vivir, en el diario vivir de cada uno de los seres humanos y de los habitantes de la Tierra. El transmedia se desarrolla partiendo de historias que cuentan el día a día, los momentos que todos vivimos, que todos experimentamos, y que lo podemos transformar en un cuento diario. ¿Sí? Entonces, el transmedia lo que busca es expandir la información. Pero ¿cómo se expande la información? La información se expande partiendo de un tema. Puede ser un cuento, puede ser una historia, puede ser una película, una excursión, cuando te fuiste a jugar fútbol, o cuando estudiaste, cuando usted dio clases. Todo eso todas son historias que podemos nosotros expandir. Expandimos buscando un tema en concreto. ¿En dónde? En un hueco que quede pendiente, por ejemplo, de un día para el otro, del miércoles para el domingo, o una historia muy extensa, por ejemplo, como justamente nos cuenta el texto, el TikTok. Sí, el texto se llama El TikTok en el tejado. Entonces, nosotros de ahí podemos subdividir temas, ¿sí? O sea, expandir, no contraer, sino expandir. Es justamente lo que busca el transmedia. Y al expandir estas historias, nosotros buscamos nuevos campos científicos, abordamos nuevos campos científicos. Y entonces voy a ver cómo nos va con esta historia. Tomen en cuenta que el transmedia se masifica por medio de las redes sociales. Sí, entonces podemos masificar, socializar los productos por medio del Facebook, por ejemplo, o del YouTube, o del WhatsApp, o del Twitter. Ustedes están más al tanto que yo en el desarrollo tecnológico. Sí, entonces les voy a leer. ¿Quieren que les lea el texto? No, sí, ya. Yeah. Pongan atención. Sí me entendieron lo que es el transmedia, ¿no es cierto? De una partecita que a ustedes les llame la atención del texto, ustedes pueden crear nuevos productos. ¿Sí? Por ejemplo, como las tortugas ninjas, por decirle algo. La tortuga ninja, un niño, ¿tú te acuerdas cuando eras niño? Bueno, tú jugabas siempre en Mario Bros. Las tortugas ninjas tenías también en el videojuego una narrativa. Otra narrativa, por ejemplo, veíamos en los dibujos animados en la televisión. Últimamente, no hace mucho tiempo, se produjo la película. ¿Sí? Entonces son narrativas diferentes que cuentan la misma historia, pero desde diferentes ángulos, de diferentes formas. Pero siempre son las tortugas ninja. ¿Sí? Entonces, algo que les llame la atención del texto, ustedes van a expandir. ¿Sí? O sea, no nos vamos a quedar con un resumen, sino a expandir. Sí, ya, pongan atención, por favor. TikTok en el tejado. Eran las 7 en punto de una mañana luminosa que se anunciaba como una jornada cálida. En aquella ciudad próspera, libertina y feliz, la mayoría de la población todavía seguía en sus casas y los madrugadores apenas estaban desayunando. De repente sonó algo así como un TikTok sobre el tejado del panadero, y también en las casas vecinas. Y en todas partes se escuchó lo mismo. Claro que fue solo un instante, y por eso cada uno pensó que aquello no era nada extraño. Un gato quizás, un pájaro.
¿Un pájaro? Era imposible, claro que sí, pero aquella madrugada nadie se dio cuenta de que los pájaros habían enmudecido por completo. Tic-toc, tic-toc otra vez. Nada importante, inclusive más de uno sintió como un ligero estremecimiento de la tierra, pero fue tan leve y corto que todos pensaron que había sido una experiencia engañosa, pura imaginación individual. Pero si el panadero o cualquiera otro hubiese sabido que ese repiqueteo casi regular y creciente se escuchaba en todos los tejados en forma simultánea y que todos a la vez habían sentido esa pequeña sacudida de la tierra, seguro que habrían salido corriendo despavoridos. Cuando se repitió el sonido de nuevo, coincidió con una súbita y extraña sensación de frío, en medio del calor que se anunciaba con el aire mañanero. Entonces, más de uno de los habitantes de aquella ciudad miró por la ventana y vio algo parecido al paso de una nube pesada, de esas que oscurecen de repente el brillo del sol, aunque ésta, que flotaba como queriendo caer sobre todos, era de un color gris intenso, casi negra. Y enseguida todos se percataron de la razón. El volcán se había colocado como una gran gorra de terciopelo oscuro que hubiese sacado de sus propias entrañas, y la extendía amenazante para cubrir toda la ciudad. Al mismo tiempo la tierra dio una tremenda sacudida. Se escuchó una explosión ronca y monstruosa, y un vómito rojo, implacable, empezó a salir a borbotones gigantescos del cráter del volcán y a correr a gran velocidad, más rápido de lo que nadie podría imaginar o describir. La oleada de fuego líquido que arrastraba las piedras y cubría calles y casas iba dejando a la ciudad completamente borrada y sumida en un silencio irreal, en medio de tanta tragedia. El viejo Plinio, reconocido por todos los pobladores, quien era a la vez destacado historiador y geólogo, estaba en su barco y acudió a la playa para salvar a la gente que se arrojaba desesperada al mar, para no ser atrapada por esa ola roja y negra, rugiente, que venía cubriendo las calles y las casas. Pero Plinio el Viejo, bondadoso y solidario, que se creía capaz de calcular hasta el número de estrellas en el cielo, no se imaginó tal muchedumbre ni tal terror, y fue atropellado por la turba brutal y enloquecida. Fue arrojado al agua, murió ahogado, y después fue cubierto por la lava. Con él murieron otros 2000 habitantes, la tercera parte de aquella ciudad que era feliz, que amaba tanto el dinero como el arte y el placer, que se creía eterna y que se llamó Pompeya. Sucedió un 24 de agosto del año 79. Por supuesto que ninguno de los sobrevivientes de aquella tragedia en Pompeya dejó de lamentar aquellas pérdidas, pero el tiempo todo lo cura, todo lo cambia, porque para los arqueólogos, para estos voyeristas del pasado, aquella fue una tragedia afortunada como ninguna otra. La muerte implacable y rápida conservó en forma perfecta, para que resistieran a todos los tiempos, a 2000 personas convertidas en estatuas de lava. Casi todos los muertos llevaban muchas monedas en sus bolsillos o cajas con joyas bajo el brazo. El Vesubio había salido de su sueño de siglos para que durante siglos muchos durmieran su sueño de codicia. Interesante la lectura. ¿Qué les pareció? Es diferente a la película. Es otro punto de vista. Es otra narrativa, ¿no es cierto? Tome en cuenta que las narrativas se refieren a cómo tú cuentas la historia, cómo tú haces el cuento. Entonces, por eso es que puedes comparar, es diferente a la película, es diferente al cómic, es diferente a otro soporte técnico, soporte gráfico. Muy bien. ¿Qué te pareció, Cristian? En cada historia que se escucha de Pompeya existen diferentes tipos de narrativa, porque muchos enfocan desde el punto de vista directo de un observador y otros de una persona protagonista. Entonces no siempre, los antagonistas y los protagonistas. No siempre es el narrador y nada más, sino es narrador y protagonista.
Entonces, si es que lográramos unir esto, se podría hacer o sea, refiriéndose al transmedia, se podría hacer un videojuego en el que mezcle dos tipos de narrativa, para hacer un juego con historia y en primera persona. Entonces incluso sería algo educativo para los jóvenes que no conocen mucho de la historia de Pompeya, cómo vivían, cómo ellos convivían entre sí y cómo era todo en esa época. Entonces pienso que ese sería un buen soporte. Muy bien. Y también tomando en cuenta que si se lograra desarrollar este videojuego que tú estás proponiendo, estaríamos también haciendo uso de la interactividad, ¿cierto? Porque el momento que ya manipulas un soporte tecnológico, un soporte técnico, ya estamos hablando de interactividad, ¿no es cierto? ¿A usted qué le pareció? Bueno, también nos lleva a pensar mucho porque si bien es cierto los desastres de la naturaleza están y ya se ha observado que pueden pasar y que pasan de hecho, pero nadie está preparado. Incluso como narra aquí el viejo Plinio, que era un viejo tan sabio, él no supo qué hacer y a lo mejor aturdido no pudo salvar, pese a que él quería salvar a alguien, no pudo salvar y murió igual que todos, cuando no estamos preparados. Por lo tanto, nosotros podríamos elaborar un manual para seguir preparando a especialmente a los niños, para que ellos sean los portadores, a las personas mayores, a las personas que están al cuidado de ellos, porque muchas veces da buen resultado trabajar con los niños para que ellos sean quienes preparen también a las personas adultas. Este manual sería indicándoles que deben tener su mochila de primeros auxilios, que deben tener siempre, porque a veces escuchamos en las noticias, pero poco caso hacemos y podemos estar a expensas y correr riesgo en nuestra vida para una erupción de cualquier volcán. Entonces yo partiría con esta narrativa de una enseñanza, un manual para que todas las personas concienticen de que tienen que salvarse, de qué es lo que pueden hacer en caso de. Un manual de seguridad, un manual ciudadano, un manual de socorro, un manual de sobrevivencia, pues, sobre todo. Claro, hoy que está de moda la actividad que estamos cercanos a y que siempre nos dicen que estamos en alerta amarilla, aún nos llega claro la alerta naranja, pero vivimos en un mundo en el que existe el peligro y estamos justamente ubicados en la franja del cordón rojo, entonces deberíamos saber eso. Se entra otro TikTok. ¿Y a ti en qué te gustaría que esta historia fuera masificada? ¿Qué soporte? A mí me gustaría un álbum de cromos. ¿Pero qué es lo que te gustaría que se masifique la información? O sea, a mí me gustaría que la historia se cuente en un álbum de cromos. Porque, por ejemplo, a mí me gustaba llenar los álbumes de cromos y uno está pendiente o a la expectativa de que a la semana siguiente van a salir más cromos. Y estás buscando, interactuando con tus amigos. Uno busca llenar los cromos y cambia. Claro. Porque a mí me salen unos ya repetidos y con las personas que están en mi círculo social u otras personas les puede salir otros que yo quiero y que ellos quieren los que yo ya tengo. Entonces uno primero está interactuando y después está aprendiendo, porque la historia se podría contar en los cromos. Claro, toma en cuenta que muchas de las películas que hoy en día Marvel está produciendo son películas que en mi niñez yo había visto como dibujos animados. Pero antes de los dibujos animados justamente yo llené álbumes de cromos
en donde interactuábamos con mis compañeros, cambiábamos, pero bueno, eran épocas distintas, pero los contextos son los mismos. ¿No es cierto? Nosotros Entonces, cuando estábamos en la escuela comprábamos al frente de la escuela los cromos y exacto, intercambiábamos los que ya no salían repetidos. claro, y ¿Te todo acuerdas? eso nos deja agradables enseñanzas, ¿no? Y otra forma también de poder contar o de poder aprender sobre esto de Pompeya es justamente a través de un álbum que solo contenga los dibujos para que los niños pinten y sepan. De pronto incluso hay una enseñanza, un aprendizaje de los colores, porque dirán, ah sí, la lava era roja, era tomate, de cualquier color, entonces, ¿qué es? Y como nos cuenta ahí, los personajes se quedaron momificados, se convirtieron en estatuas, dice, ¿no? Los podemos pintar desde plomo, en fin, el niño puede interactuar y conocer, porque incluso va a enriquecer su vocabulario. Para los más pequeñitos es difícil repetir, por ejemplo, Pompeya, ciertos personajes, ciertas partes que interviene, ciertos sitios y lugares que interviene en la narrativa, pero va a interactuar, va a pintar y va a conocer parte de la historia. Interesante esto de transmedia, ¿les parece? Sí. ¿No es cierto? A mí me pareció muy interesante porque, por ejemplo, a mí me cautivó esta situación de la momificación. Es un procedimiento científico en donde los arqueólogos inyectaron cemento líquido a los cuerpos momificados. Petrificados. Sí, entonces ahí se pudo conocer la verdadera historia de Pompeya, cómo ellos vivieron. Me llamó mucho la atención el hecho de que a través de los tiempos la gente siga siendo materialista. Imagínense en esa época en la que prácticamente el valor de la moneda no tenía tanto significado como hoy en día. La gente lo primero que hizo fue coger sus baúles de oro, sus baúles de monedas, sus cofres y tratar de salvarse. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, yo quisiera esa información ampliarla un poco más a través del storytelling, por ejemplo, ¿sí? En donde se cuentan las historias con las nubes de los personajes cuando piensan y hablan. No es diferente al cómic, es otra herramienta gráfica. Pero eso es lo que yo decía, es un manual. Por ahí das la información, emites información, claro, para saber qué hacer y qué es lo primordial. En lugar de coger las riquezas, que no es primordial, podrían haber llevado agua, por decirlo así. O simplemente salvar la vida y tratar de salvar la vida porque no tienen nada más que hacer. O por ejemplo la actitud de Plinio, ¿no? En lugar de salvarse y con su barco adentrarse un poco más en la laguna, él quiso salvar vidas. Y aunque esto le llevó a la muerte, pero también pudiéramos hablar sobre valores. Miren como de una historia real, porque es una historia real, ¿no es cierto? Está verificado a través de los siglos, como dice el texto. Se pudo constatar que ese pueblo existió, ¿no es cierto? Que ese pueblo estuvo geográficamente en un tiempo y en un espacio ahí presente. Podemos hacer ficción. Entonces de esto trata el transmedia, de que una parte sea ficción y una parte sea real. Hace un momento yo les decía que yo había tenido la oportunidad de mirar y de personificar algunas de los personajes que hoy en día se han convertido en películas. Por ejemplo, Capitán América, Aquaman, Linterna Verde. Entonces yo me imaginaba en mi niñez que eso era un cuento, pues no, que en mi niñez era algo real, que yo a veces constataba que no se cumplía. Pero luego yo ya vi esto con ustedes en la película, en la pantalla grande,
y qué emoción. Entonces también el transmedia lo que busca es una manera de mercantilizar los productos gráficos, ¿sí? Siempre con un beneficio económico. Exacto. Entonces expandimos las ideas. ¿Se dieron cuenta? De algo tan pequeñito salieron 2, 3, 4, 5 ideas. ¿Sí está claro lo que es el transmedia? Sí. Felicitaciones.